a aquellos que nos están viendo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera que abriéramos nuestra Biblia allá en Génesis capítulo 2, verso 23. Génesis capítulo 2, verso 23. Y permítame darle lectura. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, en esta tarde quisiera compartir con ustedes este tema, valorando al cónyuge. Valorando al cónyuge. Y yo quisiera lanzar una pregunta en esta tarde a ti que estás aquí como matrimonio. ¿Qué es lo que tú más valoras? ¿Qué es lo que tú más valoras? Si hiciéramos una encuesta de los que estamos aquí presentes en este momento, pues daríamos diferentes respuestas, ¿verdad? Hay muchas personas que pues valoran su casa, valoran su auto, valoran su gato, valoran su perro, ¿verdad? Otros valoran su profesión. Pero en esta tarde nuestro tema es valorando al cónyuge. Yo le decía al Señor: Dios, ¿tengo que hablar esto? Sí, Señor, pero parece muy simple. Pero muchas veces tenemos que volver a lo básico. Y para ti, ¿cuál es el significado de valorar? El verbo valorar significa reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de una persona. Este verbo conlleva la idea de evaluar positivamente. Ahora vamos a ver qué es lo opuesto de valorar. Bueno, lo opuesto de valorar, déjame decirte que es despreciar, subestimar, rebajar, reducir y menguar. Vamos a analizar en 3 puntos el por qué debemos de valorarnos mutuamente. Voltea a ver a tu esposo y a tu esposa. El por qué debemos de valorarnos mutuamente. Bueno, como primer punto, porque somos diseño de Dios. Somos diseño de Dios. Él nos creó. El salmista David decía allá en el Salmo 119, verso 73: tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Vuelvo a repetir: tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. La palabra formó, quiero que repitas conmigo: formó. La palabra formó es una traducción del hebreo yazar, que significa moldear o formar. Y esto nos evoca, nos trae a la memoria, imagínate a un alfarero tomando el barro en sus manos y dándole forma a ese barro. De esa forma, ¿sí? Dios te formó a ti y me formó a mí. Entonces, es un privilegio, hermano. Nuevamente, quiero que voltees a ver a tu cónyuge. Déjame decirte que tienes una obra de arte a un lado. Y tú dirás: hermano, es que tú no lo conoces o no la conoces. Independientemente, hermano, tú tienes una obra de arte a un lado de ti. Fíjate, Dios, dentro de su soberanía, no dijo sea el hombre, no. Dios no dijo eso, sino que Él tomó de ese polvo, se dio a la tarea de formar, de diseñar. Y dice la palabra de Dios que
Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Debemos de valorarnos, hermanos. No sé, a través de esta pandemia, de esta cuarentena, tú que has estado encerrado con tu esposa, con tu esposo, ¿cómo ha sido esa cuarentena? ¿Ha sido un ring donde cada quien en su esquina? ¿Por qué? Porque muchas veces esto es lo que ha traído esta cuarentena, ¿verdad? Nos vemos como rivales, cada quien en su esquina. Pero vuelvo a repetir, y quiero ser reiterativo, debemos valorar a nuestro cónyuge porque somos obra de él. En el Salmo 139, verso del 13 al 16, en la nueva versión viva, dice así, escucha hermano, escucha. Me encantó esta lectura y dice, tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Date un beso, hermano. Dile. Tú me hiciste tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos, y esto lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Quiero recalcar este texto, hermanos. El último verso dice, todo estaba ya escrito en el libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno de ellos. Fíjate, hermano, matrimonio que estás aquí, antes de que tú nacieras, Dios ya había escrito todo, ya lo sabía. Dios sabía con quién te ibas a unir en matrimonio, quién era tu pareja, porque Él la diseñó. Él sabía que hoy, en este día, tú ibas a estar en este auditorio. Él sabía si ibas a venir enojado, ibas a venir contento, ¿verdad? Él sabe todo de nosotros. Dice, todo ya estaba escrito. Dios, voltea a ver a tu esposo, a tu esposa, y déjame decirte, Dios ya sabía que te ibas a casar con una belleza. Vuelvo a repetir, Dios ya sabía que te ibas a casar con una belleza. Por eso debemos valorar a nuestro cónyuge. Imagínate, hermano, que en cierta ocasión te inviten a una exposición de arte, de pintura, y te pregunten, oye, ¿qué te parece esta pintura? Si tú no eres conocedor, ¿qué vas a decir? Como muchas veces, ¿verdad? Pasan pinturas y decimos, y los conocedores dicen, es una pintura de arte moderno. ¿Y qué decimos nosotros? Son puros garabatos, son puras rayas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos conocedores y no valoramos esas pinturas. Pero, hermanos, nosotros conocemos quién nos creó, quién nos hizo, quién nos formó, quién es el artista que nos formó, ¿verdad? Y sobre todo, somos una obra de arte. Por eso debemos de valorarnos como cónyuges. Se cuenta de una anciana. Esta anciana vivía en París. Esta anciana tenía 94 años. Y como ya estaba cerca de, como dicen, más para allá que para acá, decidió vender su casa.
y llamó a una persona que evaluara las cosas que tenía. Y empezaron a evaluar las cosas. De momento, aquel evaluador fija su mirada en una pintura. Y el evaluador le dice: oye, esta anciana no sabía que esa pintura tenía un valor incalculable. Es más, la tenía a un lado de la estufa, hermano. Y tú cuando dejas algo cerca de la estufa, ¿qué pasa? Se echa a perder, ¿verdad? Pero esta anciana no conocía, no sabía el valor de la pintura, no sabía quién era el autor. Pero vuelvo a repetir, tú y yo sí sabemos quién es nuestro autor. ¿Nos estamos valorando? Quiero lanzar una pregunta ahora en una forma individual. Esposo, ¿estás valorando a tu esposa? Esposa, ¿estás valorando a tu esposo? O muchas veces somos como aquellos, ¿verdad?, que no valoramos las cosas y le damos una patada casi sin que nos vean, ¿verdad? Porque no le damos valor. Pero debemos de cambiar nuestras actitudes. El salmista, voy a repetir este versículo. El salmista decía: tus manos me hicieron y me formaron. Aquí lo que me llama la atención, dice: dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Y quiero resaltar la parte B de este versículo, que dice: dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es un mandamiento, hermano? Es una orden. Es una orden. ¿Y qué nos dice en Efesios capítulo 5, verso 25? Nos dice de la siguiente manera. Esposa, dígale a tu esposo: ahí te van a hablar. Codéalo, hermana, sin que se dé cuenta, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad ¿a quién? A vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Déjame decirte, varón, que tú como cabeza, yo como cabeza, tenemos la obligación de amar, de valorar a nuestra esposa, así como Cristo amó a su iglesia. Así como Cristo amó a su iglesia. Dice, fíjense, hermanos, Cristo preparó a su iglesia para que fuera una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Y nosotros, ¿cómo debemos de valorar, cómo debemos de presentarnos a nuestra esposa delante de nosotros? Sin mancha, pura, ¿verdad? Si tú te vas a dar un regalo a ti mismo, ¿cómo te lo vas a dar? ¿Vas a escoger de lo peor? No, ¿verdad? Escoges de lo mejor porque dices, yo lo merezco. Hermanos, tenemos que valorarnos. Tenemos esa responsabilidad. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Estamos valorando a nuestra esposa? ¿La cuidamos? ¿La apreciamos? ¿Disfrutamos estar de su compañía? ¿Damos gracias a Dios por la vida de nuestra esposa? ¿Oramos por nuestra esposa? Porque muchas veces, pues, ¿qué es lo que pasa? No apreciamos el regalo de Dios y no le damos ese valor, ni le damos gracias a Dios, ni oramos por nuestra esposa. Ahora, quiero ir a las cosas más prácticas. ¿Te involucras en las labores del hogar? Esposo,
¿estás valorando a tu esposa? Tú que nos estás escuchando por este medio, ¿estás valorando a tu esposa? ¿Te estás involucrando? Cuando tu esposa está trapeando, ¿le dices, espérate, yo te ayudo, yo lo hago? ¿O eres de los que está trapeando la esposa y pasas, ¿verdad? Como dicen por ahí, como Juan en su casa, no te importa? ¿Me ha comido a lavar los trastos? ¿A planchar? ¿A lavar la ropa? O decimos, no, pues es obligación de ella. Pero no, hermanos. No, tenemos que valorar, tenemos que involucrarnos en las labores del hogar. ¿Te involucras en la cocina? Es importante, hermanos, porque muchas veces vemos a la esposa atareada y no la valoramos, ¿verdad? Ya se le está quemando los frijoles, ya se le está quemando el agua, ya se le está quemando la plancha, ¿verdad? Y nosotros, como si nada. Cuando nos paramos en las mañanas, nos involucramos y tendemos nuestras camas. O decimos, no, pues que la haga ella, ¿verdad? Muchos tenemos el descaro de decir, pues para eso se alquiló. Sí, hermano, pero no, nosotros debemos de valorarnos, de valorarnos. Cuando tú, varón, valoras algo, ¿qué es lo que haces? Lo cuidas. Imagínate, voy a hablar a los varones. Si a ti te regalan un carro, un Ferrari, ¿qué harías con él? ¿Qué harías con él, varón? Pues lo cuidas, ¿verdad? Es más, ni que se recarguen en él. Si tú tienes un carro nuevo y vas por una carretera donde hay muchos baches, ¿qué es lo que haces? Lo pasas, ¿verdad? Te pasas los baches y dices, al fin que está nuevo. No, lo pasas con cuidadito. Y así como nosotros, así como tratamos el carro, debemos de tratar a nuestra esposa mucho más, mejor. Muchas veces a los carros lo que le cuidamos es el ¿qué? El kilometraje, que el motor no se dañe. Pero muchas veces como varones no valoramos a nuestra esposa y no importa el kilometraje que tenga, ¿verdad? Dice, al fin que aguanta más. Al fin que aguanta más. Es todo terreno, mi esposa, muchos dicen. Pero no, tenemos que valorar a nuestra esposa. Nosotros como esposos debemos valorar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Déjame decirte que el hombre es el único entre todos los seres vivientes que tiene un valor incalculable, el hombre y la mujer. De aquí, tú como esposo o como esposa debes de valorar a tu cónyuge, porque fue obra y diseño de Dios. Porque tú eres diseño de Dios. Ahora, quiero ir hacia las esposas. Esposas, ¿están valorando a sus esposos? Ve lo que tienes a un lado, esposa. Ve lo que tienes a un lado. Es una bendición, no es una casualidad que esté a tu lado. No es una casualidad. Bueno, vamos a seguir. Segundo punto, porque somos una sola carne, por eso debemos de valorarnos. Porque somos una sola carne. Efesios 5:31 menciona lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Déjame resumirte una sola carne de la siguiente manera.
Y te voy a preguntar, si tú tienes problemas, varón, con un bien material, ya sea la televisión, la lavadora, el refrigerador, la estufa, si te está dando problemas, ¿qué es lo que haces? Pues lo cambias por uno nuevo, ¿sí o no? ¿O no lo haces así? Yo pienso que sí, ¿verdad? Si la tele ya no te enciende, ¿qué es lo que haces? ¿La vas a tener ahí? No, pues cambias por una nueva. Pero por otra parte, te pregunto a ti, varón, si tú sufres un daño severo en tu cuerpo, en tu miembro, en este caso en un pie, y hay peligro de amputación, ¿qué es lo que haces? ¿Haces hasta lo imposible? ¿Para qué? Para que no te lo quiten, para que no te quiten y no pierdas ese miembro. Esposo y esposa, quiero decirte, esta es la segunda explicación, es la que expresa el verdadero significado de una sola carne. De una sola carne. Cuando Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Si te das cuenta, y volvemos un poquito atrás, Dios dice que vio a Adán, no tenía ayuda, y Dios hace caer en sueño a Adán. Adán se duerme, despierta y dice, por eso da esa expresión, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, pero es una expresión de complacencia, es una expresión de aceptación, es una expresión de gozo, es una expresión de alegría. El hueso, hermanos, matrimonio, está cubierto por la carne. Y uno y otro están entretejidos, ¿verdad? Y aquí cuando Adán dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se usan las palabras carne y hueso para formar una expresión que significa relación íntima, parentesco. En otras palabras, Adán estaba diciendo, tú eres de mi familia. Voltea con tu esposa y dile, tú eres de mi familia. Tú eres de mi familia. Hay un dicho en el mundo que dice, te vas a casar y vas a mantener a una que ni tu familia es. ¿Sí la han escuchado? Pero déjame decirte, si tú estás aquí, ella es tu hueso, ella es tu carne, ella es tu familia, por lo tanto la debes de valorar. Por lo tanto, la debes de valorar. Efesios 5:28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Los dos serán una sola carne. Por lo tanto, esposo, debes de valorar a tu esposa, y esposa, debes de valorar a tu esposo. La esposa es el complemento del esposo y viceversa. Dios en su sabiduría dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo en su soberanía, no es bueno que Benjamín esté solo. Le haré una ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea. Y la que está a tu lado llegó en el momento
justo. Porque Dios sabía que no era bueno que tú estuvieras solo. Ahora, una pregunta, varones, ¿por qué no valoramos a nuestra esposa? Y esposas, ¿por qué no valoramos o no valoran al esposo? Muchas veces pensamos, no sé si te ha pasado, muchas veces pensamos que cuando nos casamos empezaron los problemas y pensamos que ella es la causante de todo lo malo que sucede dentro del matrimonio. Y no es así. Como varones esposos, nosotros, así como somos la cabeza, nosotros somos los culpables de los problemas porque nos faltó vara o nos faltó disciplina. ¿Por qué no valoramos a la esposa, hermanos? A ver qué problemas llevamos al matrimonio. Bueno, yo en este caso quiero decirlo. Muchas veces, ¿qué es lo que hace que haya conflictos en nuestro matrimonio? Muchas veces como varones dejamos ¿qué? Los calcetines, ¿verdad? Los pantalones por allá. Y la esposa nos dice, oye, levanta esto. ¿Y qué hacemos nosotros? No, es que está detrás de mí, ¿verdad? Todo quiere que haga yo, todo esto, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, somos los culpables. Otra de las razones por las cuales no valoramos a nuestra esposa es por el orgullo que hay en nuestro corazón. Por el orgullo que hay en el corazón. Si tú no estás valorando, si yo no estoy valorando a mi esposa, déjame decirte, es porque hay orgullo en nuestro corazón. En Isaías 5:21 dice, ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo. Y esto lo puede llevar a la soberbia, un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Y eso es lo que pasa. Muchas veces no valoramos a nuestro cónyuge, en este caso los varones, a la esposa. ¿Por qué? Porque nos sentimos superiores a ellas. Y cuando quiere hablar con nosotros, ¿qué es lo que pasa? La tratamos con desprecio y le decimos, ¿tú qué me vas a estar diciendo? ¿Tú quién eres para decirme? Quiero mencionarte cuáles son las consecuencias del orgullo. Las 3 consecuencias más grandes del orgullo es, en primer lugar, la incapacidad de perdonar. Sí, esposo, si tú no estás valorando a tu esposa porque ella te hizo algo y tienes la incapacidad de perdonar, déjame decirte, esto no te va a permitir avanzar. Esto no te va a permitir avanzar. Vas a ser como aquel auto que está atascado en el lodo y se está patinando está patinando por el orgullo. Y eso nos impide valorar a nuestra esposa. Y como esposas esto impide, ¿verdad?, valorar al esposo por el orgullo. Muchas veces la esposa dice, es que él me ofendió, ¿verdad? Pues que él me pida perdón. Pero las mujeres no son orgullosas, ¿verdad? No. Bueno, en segundo lugar, el orgullo trae la incapacidad de manifestar el amor y los sentimientos que muchas veces sentimos hacia nuestra pareja. ¿Qué pasa cuando estamos enojados, hermanos? Como matrimonio. Si tenemos orgullo, el orgullo nos impide manifestar eso que sentimos hacia nuestra esposa.
El decirle, ¿sabes qué? Te amo. El decirle, ¿sabes qué? Necesito estar contigo. El orgullo impide que podamos expresar nuestras emociones a nuestra esposa. Pero también las esposas, muchas veces el orgullo impide que pueda demostrarle a su esposo esas palabras de amor. Y en segundo lugar, el orgullo provoca la soledad. Porque cuando no valoramos a nuestra esposa, la ofendemos, llega la soledad y estamos uno por su esquina y el otro en la otra esquina, ¿verdad? Por egoísmo muchas veces no valoramos como varones a nuestra esposa. El egoísmo se antepone al interés propio. El egoísmo se antepone al interés propio, al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio. Muchas de las veces no valoramos porque buscamos nuestro propio bienestar como varones. No valoramos. Y cuando hay egoísmo decimos, primero yo y después yo y al último yo. Por egoísmo. Gálatas 2:20 dice así, Nueva Versión Viva: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esta vida que ahora tengo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Ahora, ¿por qué no valoramos a nuestra esposa, hermanos? El apóstol Pablo decía aquí, estoy crucificado con Cristo. ¿Sabes por qué no valoramos a nuestra esposa? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el egoísmo, decimos, nos bajamos de la cruz y decimos a Jesús, no, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero valorar, yo no quiero perdonar. Y nos bajamos de la cruz. No queremos sufrir la afrenta. Porque no queremos padecer. Pero también es una palabra que, ¿por qué no valoramos a la esposa? O no valoramos a la esposa, porque somos necios. Somos necios. Y muchas veces como varones hacemos nuestro berrinche. ¿Si has visto a los niños? Cuando hacen su berrinche, ¿qué es lo que hacen? Se revuelcan, patalean, ¿verdad? Para llamar la atención. Y muchas veces nosotros así somos, hermanos, como varones dentro del matrimonio. No valoramos a nuestra esposa porque somos berrinchudos. Ahora tú tal vez me digas, hermano, es que no se puede. Yo quiero decirte que sí se puede. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí se puede valorar a nuestra esposa? ¿A la esposa? Déjame decirte que sí, porque dice la palabra de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios, esposo, esposa, ha derramado de su amor en tu corazón para que valores a tu esposa, para que la valores. O sea que no podemos decir no se puede, sí se puede, sí se puede. Y no es que no se pueda, sino que muchas veces no queremos hacerlo, no queremos hacerlo. Ahora, quiero que tomes a tu esposa de su mano. Y mira lo que dice en Eclesiastés 9:9. ¿Listo, hermano? Eclesiastés 9:9.
Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanos, varones? Matrimonios, goza de la vida con la mujer que ¿qué? Que amas. Goza, valórala, pero también esposa, goza de la vida con el hombre que Dios te ha dado. Goza, disfruta, valórense el uno al otro. Eclesiastés 3:23. Así pues, que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después? Hermano, es lo mejor que Dios te ha dado. Gozarte. Alegrarte con tu mujer. Y ya para ir cerrando, hermanos, ¿cómo valorarnos mutuamente? Primera de Corintios 10:24, tercer punto. ¿Cómo valorarse mutuamente? Primera de Corintios 10, verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Vuelvo a repetir, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Esposo, debes apreciar el sacrificio que tu esposa hace por ti y viceversa. Apreciar el sacrificio que está haciendo el esposo por ti y viceversa. A pesar de que del esfuerzo que tú pones, debemos de apreciar el sacrificio. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Apreciar el sacrificio. Esposos, ¿estás valorando a tu esposa? Cuando ella te sirve el alimento, son cosas prácticas. ¿Le dices gracias? Gracias porque te esforzaste en prepararme esta comida. ¿O no la valoramos? Muchas veces la esposa ya hizo la comida y ¿qué es lo que pasa? Nos está esperando. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos pasamos a echar tacos en el puesto de la esquina. Y la esposa se esforzó para esperarte, pero muchas veces no la valoramos. ¿Cómo valorarse mutuamente? Manteniendo el respeto, respetando a la otra persona. El respeto es una necesidad básica en las relaciones de pareja. Vuelvo a repetir, el respeto es una necesidad básica en las relaciones de pareja, no solo a la hora de mantener su estabilidad y expresar su compromiso amoroso. Hermanos, cuán importante es valorarse mutuamente dentro del matrimonio. Pero esto se lleva a cabo cuando hay un razonamiento en nosotros y, como dicen por ahí, nos cae el 20, que somos una bendición el uno para el otro. El matrimonio es complejo, es como el cuerpo humano en el cual hay un funcionamiento coordinado, donde el corazón bombea la sangre, los pulmones oxigenan el cuerpo, y esto es para un bien común.
Ya para ir terminando, Proverbios 16:24. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves al alma y medicina para los huesos. Que al valorar a tu pareja, a tu esposa, la valores con palabras dulces, con palabras de amor. Muchas veces como varones, ¿verdad?, no estamos acostumbrados, pero que de nuestros labios salga una palabra: te amo, ¿verdad? Hermanas, ¿se cansan ustedes de que sus esposos les digan te amo? ¿Se cansan? ¿Les gusta? ¿Verdad? Nuestros labios deben de ser como panal de miel. Decirle qué bonita estás. Muchas veces como varones no valoramos eso. Muchas veces la esposa se arregla, ¿verdad? Se arregla y nosotros pasamos por desapercibido cuando ella se esmera en arreglarse para, en este caso cuando mi esposa se esmera por arreglarse para mí, se arregla pero vamos a hacer la tarea, ¿verdad, varones, esposos? Vamos a valorar a nuestra esposa. ¿Sí? Vamos a valorarla. Conclusión, hermanos, ya para terminar. Hemos analizado que debemos valorarnos como esposos porque somos diseño de Dios, porque somos una sola carne y debemos de apreciar los sacrificios que hace el uno por el otro. Ahora, ¿cuántos de los matrimonios que están aquí están dispuestos a comprometerse con Dios y con, en este caso, los esposos con sus esposas y las esposas con sus esposos, y decirle: yo te voy a valorar? Quisiera pedirles a los matrimonios que están aquí, le voy a pedir a mi esposa que pase a este lugar, por favor. Matrimonios que están aquí y aquellos que están viéndonos, quisieran hacer un compromiso. Los que están aquí, pónganse de pie, por favor, y pónganse de frente. Pónganse de frente. Y vamos a hacer un compromiso. Y le vas a decir a tu esposa: yo te voy a valorar. Esposo, dile a tu esposa: yo te voy a valorar porque eres diseño de Dios y eres mi familia, mi más próximo. Ahora, a las mujeres también, díganle a sus esposos: yo te voy a valorar yo te voy a valorar porque eres diseño de Dios y eres de mi familia, el más próximo. Valorar a tu cónyuge es cuidar su persona con el mismo empeño que lo haces con tu persona. Efectivamente, hermanos, valorar a tu cónyuge es cuidar su persona con el mismo empeño que lo haces con tu persona. Ahí como estás, dile a tu esposa: yo te voy a valorar. Si no hemos estado valorando a nuestra esposa, es tiempo de hacer un compromiso y decirle: yo te voy a valorar. Padre, en esta tarde venimos delante de ti. Yo vengo delante de ti y quiero hacer un compromiso contigo, Dios, de valorar a mi esposa. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa. Perdóname porque no la he sabido valorar. Sé que tú la formaste, Señor. Es una obra de arte
Es una ayuda idónea, es una mujer excepcional, Padre. Gracias. Gracias por la vida de mi esposa, Señor. Hago este compromiso, Señor. Ayúdame a valorarla, ayúdame a amarla, ayúdame a respetarla. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Pues gracias a Dios por lo que nos permite. Gracias a Dios por lo que nos permite. Y nuestra tarea va a ser esta. Sabemos que nos vamos a estar reuniendo cada 15 días, pero ¿cuál